Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Recientemente nosotros habíamos visto en los medios de comunicación una referencia de que los ingresos fiscales del gobierno al mes de marzo se habían caído en alrededor de un 48%. Yo no quise emitir opinión sobre esa información porque cuando la revisé me di cuenta de que no tenía una fuente específicamente proveniente del Ministerio de Hacienda, que es donde están los órganos recaudadores del Estado. Entonces no sé de dónde salió la información y por eso no quise comentar sobre ello. Preferí esperar que se publicaran las estadísticas oficiales, porque en efecto en el mes de marzo hubo una reducción de los ingresos del Estado, pero hay que recordar que la cuarentena, que las medidas de restricción económica en el país se iniciaron el 18-19 de marzo, ya cuando estábamos entrando en la tercera parte del mes y cuando ya una parte importante de contribuyentes habían pagado sus impuestos, incluyendo el impuesto correspondiente al reporte del ITEVIS de marzo, una parte, el ITEVIS de febrero, una parte, porque se pagan los primeros 20 días de marzo. El asunto es que hoy la Dirección General de Impuestos Internos publicó por fin el informe correspondiente a las recaudaciones fiscales hasta el mes de marzo. Generalmente, la Dirección de Impuestos Internos publica un informe mensual. Es decir, dice, en enero, sus recaudaciones de enero. En enero-febrero, publica las recaudaciones totales de enero-febrero juntas, pero también publica febrero aparte, para compararlo con febrero del año anterior. En enero-febrero-marzo, publica el trimestre completo y también publica marzo aparte, para que uno pueda comparar marzo con el mes anterior. Pero en esta ocasión, la Dirección de Impuestos Internos no quiso separar el mes de marzo, sino que publicó el trimestre completo, enero, febrero y marzo, los recaudados en enero, febrero y marzo, y no separó el mes de marzo. Claro, nosotros hicimos un cálculo para poder sacar y digregar el mes de marzo, comparándolo, por supuesto, con el año pasado, para determinar cuál fue la recaudación específica de marzo y cuál es el impacto que sobre nuestra economía tuvo las medidas restrictivas de emergencia que se han tomado, por lo menos durante los últimos 12 días del mes de marzo, que es donde está el efecto del estado de emergencia en ese mes. Luego está el mes de abril, que estamos viviendo ahora y todavía no tenemos la estadística. Bueno, para que se tenga una idea, en marzo del año 2019, las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos sumaron 37.420 millones de pesos. 37.420 millones de pesos se recaudó en marzo del año 2019. En marzo del año 2020, es decir, de este año, las recaudaciones se redujeron en un 13.3% y cayeron a 32.412 millones. 32.412 millones, un 13.3% menos de lo recaudado en marzo del año 2019. Pero no solo eso, sino que esos 32.412 millones están un 20% por debajo de la estimación de ingresos de este año para el mes de marzo, porque no es solo comparar el mes este año con el año anterior, sino comparar este año con la meta de recaudación de este año. Para este año, la Dirección de Impuestos Internos tenía la meta de recaudar 40.260 millones de pesos en marzo. 40.260 millones. Esa era la meta a recaudar este mes de marzo. Pero solamente pudo recaudar 32.412 millones. Quiere decir que la estimación de ingresos de marzo se desplomó en un 20%. Se desplomó en alrededor de 8.000 millones de pesos. Ese desplome de un 20% va más o menos en consonancia con lo que les mencionaba, que el efecto del estado de emergencia se inició a finales de marzo, no durante el mes de marzo completo. Ahora en el mes de abril,
cuando salgan las estadísticas de abril, sí vamos a ver una caída extraordinaria de los ingresos fiscales. Todavía hasta el mes de marzo la caída no fue tan grave. Por eso en el primer trimestre, cuando juntamos los 3 primeros meses del año, las recaudaciones de impuestos internos de los 3 primeros meses de este año fueron 118.520 millones de pesos, superiores en 2.000 millones de pesos, en 2.320 millones, a los recaudados en igual trimestre del año pasado. Sin embargo, quedaron cortas en 11.000 millones de pesos si lo comparamos con la meta de recaudación que tenía impuestos internos para este trimestre. O sea, este trimestre, primer trimestre, impuestos internos tenía la intención de recaudar 129.500 millones, pero solo recaudó 118.500 millones, es decir, 11.000 millones de pesos menos. Y eso se debió en gran medida a la caída que hubo en marzo. Aún así no fue tan negativo porque por lo menos se recaudó un poquito más de lo que se recaudó en el primer trimestre del año anterior. Y por eso impuestos internos, tal vez para no presentar esas gráficas rojas o esos números rojos, no quiso digregar o separar el mes de marzo para compararlo con marzo del año pasado, sino que lo hizo el primer trimestre completo. Nosotros hicimos la separación para que ustedes puedan tener una mayor idea, una mayor orientación. En realidad, aunque impuestos internos no quiso separarlo, la recaudación de marzo de este año fue de 32.412 millones de pesos. 13.3% menos que en marzo del año anterior y 20% menos que lo que se tenía estimado recaudar en marzo de este año. Las principales áreas de caída de las recaudaciones fueron principalmente el ITEVIS. Se cayeron las recaudaciones por el ITEVIS y la razón es simple. La mayoría de empresas que pagan ITEVIS o que son agentes de retención del pago del ITEVIS, pues están cerradas. Empresas industriales, empresas comerciales, empresas restaurantes, empresas de servicio, porque solamente están abiertos los servicios de telecomunicaciones, que ahí las recaudaciones van a seguir prácticamente igual, porque ese sector se mantiene igual y es un sector que paga una cantidad de impuestos importante, el consumidor, un 30%. Las empresas de telecomunicaciones son agentes de retención del 30% de los impuestos que aporta el cliente y que entonces se le traduce, por supuesto, al Estado. Porque no es que las empresas de telecomunicación pagan muchos impuestos, no. Las empresas de telecomunicaciones lo que hacen es que son agentes de retención de lo mucho que pagamos los consumidores de impuestos cargados al sector de las telecomunicaciones. Pero, repito, el ITEVIS fue donde mayor caída hubo de los ingresos en marzo y es donde mayor caída habrá ahora en el mes de abril por 2 razones. Una de ellas porque la mayoría de empresas que retienen ITEVIS para reportarlo al Estado de lo que pagamos nosotros los consumidores están cerradas, están inactivas, por lo tanto el consumo interno se ha reducido brutalmente. Ha habido un aumento del consumo en el sector de los supermercados, pero ustedes saben que hay muchos alimentos que todavía están exentos del pago de ITEVIS y entonces eso no impacta tanto como otros sectores que sí pagan, que sí están cargados con el 18% de ITEVIS. Entonces, esa reducción de abril sí va a ser una reducción brutal. Ustedes pueden estar seguros de eso. Y también una caída importante en el impuesto que recauda el gobierno por concepto de combustibles. ¿Por qué? Porque los combustibles, que son uno de los sectores con mayor carga impositiva que tiene este país, para que ustedes tengan una idea, por cada galón de combustible que usted consume, usted paga en impuestos alrededor de un 37%, un tercio, un poco más de un tercio, entre 37 y 40%. Son 2 tipos de impuestos que tienen los combustibles en el país. Un impuesto fijo que se ajusta por inflación, un impuesto fijo por galón, y un impuesto ad valorem, que es alrededor de un 20% del valor al que se compra el combustible en el exterior. Si
el precio internacional de los combustibles baja, si el petróleo baja, entonces, manteniéndose el mismo consumo de combustibles en el país, los impuestos, las recaudaciones del Estado por combustible se reducen. ¿Por qué? Porque se reduce lo recaudado por el impuesto ad valorem. Porque al bajar el precio internacional del combustible, nosotros entonces bajamos la proporción en términos de la cantidad de dinero, porque como es un impuesto de un porcentaje sobre el valor, entonces se bajarían las recaudaciones, aunque no baje el consumo. Pero ahora tenemos una doble reducción en cuanto a las recaudaciones por el combustible. Porque no solo ha habido una reducción extraordinaria en el precio internacional del petróleo, de donde salen los combustibles, y por eso baja el impuesto ad valorem, sino que eso se combina con una reducción extraordinaria del consumo. Por lo tanto, también baja el impuesto fijo que se cobra por cada galón consumido. Y el consumo de combustible en el país, en lo que va de este mes, ha bajado en alrededor de un 40%, de acuerdo con las estadísticas de la Refinería Dominicana de Petróleo. Por eso, entonces, el sector de combustible, que es una fuente importante de recaudación de fondos para el Estado, ahora mismo no está representando prácticamente nada, porque se ha combinado la caída del consumo con la caída del precio internacional, y esos dos factores afectan las dos fuentes de ingresos o de impuestos que se le cobra a los combustibles. Nosotros hemos tenido una reducción en marzo en las recaudaciones y ahora en abril tendremos una reducción muchísimo mayor, lo cual va a obligar al Estado, por un lado, a reducir el gasto en algunos aspectos, en algunas instituciones, pero por otro lado, a tener que buscar más dinero prestado para poder enfrentar esta crisis sanitaria que nos afecta.